en la vasta y despiadada meseta del Llano Estacado, entre el oeste de Texas y las tierras secas de Nuevo México, el sol caía sin piedad sobre un mundo sin sombras. Aquel lugar era conocido por los viejos ganaderos como la tierra donde el viento nunca descansa y el agua siempre llega tarde. Allí, bajo un cielo inmenso y cruel, Rich Calder luchaba por mantenerse con vida. 3 días sin probar alimento, 3 noches sin dormir de verdad. Y ahora el sol más implacable que Rich había sentido en sus 32 años de existencia. El calor no solo quemaba la piel, se metía en los huesos, en la cabeza, en los pensamientos. Cada respiración era un esfuerzo. A su lado avanzaba Thunder, su caballo, compañero inseparable en años de trabajo como ganadero errante, arrastrando los cascos sobre la tierra roja y quebrada, que parecía no terminar jamás. Rich apretó las riendas con manos agrietadas por el sol y la sequía. Entrecerró los ojos, forzando la vista a través del aire ondulante que deformaba el horizonte. Buscaba algo, una hondonada, un árbol solitario, una mentira de agua. Cualquier señal que lo salvara de morir solo en aquel océano de polvo y viento. «Aguanta, amigo», susurró al oído de Thunder. «Hemos sobrevivido cosas peores». Pero en el fondo de su pecho sabía que mentía. Nunca antes había estado tan cerca del final. Había salido semanas atrás, siguiendo la línea incierta de antiguos ranchos abandonados, esperando encontrar trabajo al norte del Llano Estacado. Era ganadero desde joven, criado entre corrales, cercas de alambre y largas jornadas bajo el sol. Conocía la sequía, pero esta vez la tierra había sido más rápida. Los arroyos se secaron antes de tiempo. El viento borró las huellas, y Rich quedó atrapado en territorio abierto, sin pueblos, sin caminos, sin auxilio. El último trozo de carne seca se había terminado hacía 3 días. El agua, 2 días atrás. Solo la obstinación propia de un hombre del campo lo mantenía aún en la silla. Entonces Thunder alzó las orejas. El caballo percibía algo que Rich todavía no podía sentir. Agua, comida, vida. Rich forzó la vista una vez más y entonces lo vio. En el fondo de una hondonada protegida por colinas bajas, un valle sorprendentemente verde rompía la monotonía del Llano Estacado. Del centro del valle ascendían columnas de humo gris que contrastaban con el cielo azul intenso. Varias tiendas de piel formaban un círculo ordenado, casi ceremonial. Figuras humanas se movían entre ellas con calma, como si aquel lugar estuviera a salvo del infierno seco que reinaba más arriba. Un campamento apache. El corazón de Rich dio un vuelco. Había oído historias durante años. Algunas hablaban de honor y hospitalidad, otras de violencia exagerada. Pero en ese momento, con el sol quemándole la nuca y el hambre retorciéndole el estómago, no tenía elección. Podía seguir adelante y morir deshidratado en la meseta, o descender al valle y confiar su destino a desconocidos. Thunder relinchó al captar el olor de un arroyo cercano, y comenzó a bajar la pendiente como si entendiera perfectamente lo que su amo necesitaba. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y cuéntenos en los comentarios desde qué país nos están viendo. Nos hace muy felices leerlos. A medida que se acercaba, Rich notó algo inesperado. El campamento estaba adornado con cintas de colores vivos, rojos profundos, amarillos brillantes, turquesas encendidos, que se mecían con el viento constante del llano. Plumas de águila decoraban la entrada de la tienda principal. Entonces llegó el aroma. Carne asada lentamente, maíz dulce tostado, hierbas calientes sobre el fuego. El olor fue tan intenso que casi lo hizo caer del caballo. No era un día cualquiera. Era una celebración. Los primeros en verlo fueron los niños. Detuvieron sus juegos y lo señalaron con curiosidad abierta, sin miedo. Luego las mujeres levantaron la vista de sus tareas. Finalmente, los guerreros se pusieron de pie, observando al extraño con atención firme, pero sin hostilidad. Rich detuvo a Thunder y levantó ambas manos despacio.
mostrando que no llevaba armas ni malas intenciones. Su voz salió áspera, debilitada por días sin usarla. Vengo en paz. Solo busco refugio del sol y un poco de agua. El silencio cayó sobre el campamento como una manta pesada. Rich sintió decenas de miradas evaluándolo, midiendo su cansancio, juzgando su destino. Arriba, el sol seguía siendo un verdugo implacable. Pero allí abajo, protegido por colinas y árboles bajos, el aire era más fresco, casi misericordioso. Entonces, desde la tienda principal, una figura avanzó hacia él. Era una anciana de rostro surcado por arrugas profundas como senderos antiguos, con ojos negros y hondos como pozos de obsidiana. Caminaba apoyada en un bastón adornado con plumas, pero su espalda permanecía recta, orgullosa, indomable. Era abuela Sauce, la curandera del clan, aunque Rich aún no lo sabía. Se movía con una gracia silenciosa que desafiaba su edad y el peso de los años. Se detuvo frente a Thunder y alzó la vista hasta encontrarse con los ojos agotados de Rich Calder. Durante un largo instante, no dijo una sola palabra. Solo lo observó, como si leyera su historia escrita en el polvo de su rostro. Rich sostuvo aquella mirada sin desafío, con la certeza de que ese momento era una prueba que no podía fallar. La anciana se detuvo frente a Thunder y alzó lentamente la mirada hasta encontrarse con los ojos cansados de Rich Calder. Durante un largo instante, no pronunció palabra alguna, solo lo observó en silencio, con una atención tan profunda que parecía atravesar la carne y leer directamente el espíritu del hombre. Rich sostuvo aquella mirada sin parpadear, no por orgullo ni desafío, sino porque algo en esos ojos antiguos, oscuros como la noche sin luna, le decía que aquel momento era una prueba que no podía permitirse fallar. El viento del llano estacado sopló suavemente entre las tiendas, mientras el silencio se volvía casi sagrado. Finalmente, abuela Sauce asintió despacio. Una sonrisa mínima, apenas perceptible, curvó sus labios resecos por los años. «El espíritu del viento te ha traído aquí», dijo en un español sorprendentemente claro. «Hoy celebramos una boda y ningún viajero será rechazado en un día de alegría». Luego se volvió hacia las mujeres del clan y habló con rapidez en su lengua ancestral, palabras que sonaron como cantos breves y firmes. El campamento recuperó la vida de inmediato. Las voces regresaron. El movimiento fluyó como agua liberada. Alguien tomó con cuidado las riendas de Thunder, alejándolo hacia la sombra. Varias manos firmes pero gentiles ayudaron a Rich Calder a descender del caballo. Sus piernas, debilitadas por el hambre y el cansancio de días interminables bajo el sol, temblaron al tocar tierra. Apenas lograban sostenerlo. Lo condujeron despacio hasta la sombra amplia de un gran árbol, junto al fuego ceremonial que ardía con calma. Allí le ofrecieron agua fresca en una vasija de barro, seguida de frutas maduras y jugosas que devolvieron la vida a su cuerpo exhausto. Rich bebió con avidez, sintiendo cómo el frescor recorría su garganta y calmaba la sequedad que lo había torturado durante días. Aceptó el alimento con un murmullo de gratitud que apenas pudo articular. «Gracias», logró decir al fin. «No saben lo que esto significa». Abuela Sauce se sentó a su lado, observándolo con aquella mirada penetrante que parecía ir más allá de la piel y los huesos. «El destino es curioso, joven vaquero», dijo con voz suave. «A veces nos lleva exactamente donde debemos estar, aunque no lo sepamos todavía». Rich Calder no comprendió aquellas palabras en ese instante. Su mente estaba demasiado ocupada en el milagro simple y poderoso de seguir con vida. El frescor que regresaba a su cuerpo, el mareo que por fin desaparecía, el aroma de la comida que pronto llegaría. No sabía que, en cuestión de horas, su existencia cambiaría para siempre. No sabía que el destino, tal como la anciana había advertido, tenía planes muy distintos para él. El sol comenzó a descender lentamente hacia las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados.
En algún punto del campamento, un tambor empezó a sonar. Su ritmo era pausado, ceremonial, cargado de promesas antiguas. La boda estaba por comenzar, y Rich Calder, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en parte central de esa historia. El agua y la sombra habían devuelto la vida a su cuerpo agotado. Sus labios, que una hora antes estaban agrietados por la sed, ahora se sentían húmedos y vivos. El mareo había desaparecido, pero el vacío en su estómago rugía con una ferocidad casi vergonzosa. 3 días. 3 largos días sin probar bocado. A su alrededor, el campamento hervía de actividad. Mujeres de todas las edades iban y venían cargando cestas de comida, ajustando adornos, preparando lo que claramente sería un banquete digno de ser recordado. Los niños corrían entre las tiendas persiguiéndose con carcajadas que resonaban como campanillas en el aire cálido. Rich observaba la escena desde su lugar junto al árbol, sintiéndose como un espectador atrapado en un sueño ajeno, un mundo al que aún no sabía si pertenecía. «Debes tener hambre, vaquero». La voz lo sobresaltó. Una joven mujer se había acercado sin que él la notara. Vestía un atuendo de piel suavemente curtida, decorado con cuentas azules y blancas que brillaban al reflejar la luz del fuego. Su cabello negro caía en 2 trenzas perfectas sobre los hombros. Sus ojos almendrados y vivaces lo observaban con una mezcla de curiosidad abierta y diversión contenida. «Me llamo Luna Susurrante», dijo mientras se arrodillaba junto a él. «Abuela Sauce me pidió que te llevara a la mesa del banquete. La ceremonia comenzará pronto». Rich intentó ponerse de pie, pero sus piernas protestaron de inmediato. Luna Susurrante extendió la mano para ayudarlo, y él la aceptó con gratitud. «Rich», dijo presentándose, «Rich Calder». «¿Y sí? Tengo más hambre de la que puedo expresar con palabras». Luna Susurrante sonrió, revelando una hilera de dientes blancos y perfectos. «Entonces llegaste en el momento perfecto. Hoy habrá comida suficiente para alimentar a 3 campamentos». Lo condujo a través del laberinto de tiendas hasta el corazón del campamento. Allí, en un claro amplio, se había dispuesto un círculo de mantas y pieles alrededor de un fuego central que crepitaba con calma, como si también aguardara el inicio de algo que estaba destinado a cambiar muchas vidas. Bandejas de madera oscura y cestas tejidas a mano rebosaban de alimentos, una abundancia que Rich Calder no había visto en meses, quizá en años. Había carne de venado asada lentamente sobre brasas, maíz preparado de todas las formas imaginables, calabazas rellenas de hierbas aromáticas, panes planos dorados directamente al fuego y frutas secas bañadas en miel silvestre. El aroma era tan intenso y tan vivo que le hizo arder el estómago. Este rugió con tal fuerza que Luna Susurrante no pudo evitar soltar una carcajada breve. «Siéntate aquí», dijo ella señalando un lugar cercano al fuego central. «Los invitados de honor se sientan cerca del fuego». Rich obedeció sin pensarlo. El hambre era demasiado grande para cuestionar nada. Se dejó caer con cuidado sobre las mantas extendidas en el suelo mientras, a su alrededor, otros miembros del clan comenzaban a ocupar sus lugares. El murmullo de conversaciones en lengua apache llenó el aire, mezclándose con el crepitar de las llamas y el perfume embriagador de la comida caliente. Fue entonces cuando lo vio. Justo frente a él, separado del resto de los platos como si perteneciera a otro mundo, había un cuenco especial. Era más grande que los demás y estaba decorado con símbolos antiguos pintados en rojo y negro. Dentro reposaban los mejores cortes de carne, rodeados de vegetales perfectamente asados y cubiertos por una salsa espesa que brillaba como oro líquido bajo la luz del fuego. Nadie ocupaba el lugar frente a ese cuenco. Nadie parecía reclamarlo. Rich miró a su alrededor con cautela. Todos parecían absortos en sus conversaciones. Luna Susurrante había desaparecido entre la multitud. El estómago de Rich rugió de nuevo, más fuerte esta vez, casi doloroso. Seguramente aquel plato estaba destinado a él.
Abuela Sauce lo había llamado invitado de honor, y el cuenco estaba allí, justo frente a sus manos, esperándolo, tentándolo con un aroma que parecía imposible de resistir. Sin pensarlo 2 veces, Rich Calder tomó el cuenco con ambas manos, cerró los ojos y dio el primer bocado. El sabor explotó en su boca como una revelación largamente esperada. La carne se deshacía en su lengua, tierna, profunda, perfectamente sazonada. Las hierbas aportaban una frescura sutil que equilibraba la riqueza de la salsa. Sin exagerar, era la mejor comida que había probado en toda su vida. Comió con el fervor de un hombre que había visto la muerte de cerca, bocado tras bocado, sin pausa, sin ritual alguno, dejándose llevar por el impulso primitivo de un cuerpo que por fin volvía a recibir alimento. No notó que el murmullo a su alrededor se había apagado. No percibió el silencio que caía lentamente como una sombra pesada. No se dio cuenta de que docenas de ojos lo observaban, algunos llenos de asombro, otros de incredulidad, otros de auténtico horror. No fue consciente de nada hasta que terminó el último bocado y alzó la vista, satisfecho por primera vez en muchos días. El silencio era absoluto. Todo el círculo lo miraba fijamente. Luna susurrante se había llevado las manos a la boca. Abuela Sauce lo observaba con los ojos muy abiertos. Y un joven guerrero, alto y musculoso, con el rostro pintado para la ceremonia, lo miraba con una expresión imposible de descifrar. Rich sintió como el calor le subía al rostro. Había cometido un error. Eso era evidente, aunque no comprendía cuál. ¿Sucede algo?, preguntó, y su voz sonó extrañamente fuerte en medio del silencio. La multitud se abrió lentamente, como el mar ante una fuerza inevitable. Una figura imponente avanzó hacia él. Era un hombre de mediana edad, con un tocado de plumas de águila que no dejaba dudas sobre su autoridad. Su rostro estaba marcado por líneas severas, y sus ojos oscuros parecían atravesar a Rich hasta el fondo del alma. Cuerno del Cielo, jefe del clan y padre de la novia, se detuvo frente a Rich Calder y lo observó durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz resonó grave y profunda, como un trueno contenido. «Extranjero», dijo lentamente, «¿sabes lo que acabas de hacer?». Rich negó con la cabeza. Un escalofrío recorrió su espalda mientras el miedo comenzaba a apretarle el pecho. Cuerno del Cielo señaló el cuenco vacío que Rich aún sostenía entre las manos. Ese era el plato del novio, la comida sagrada preparada especialmente para el hombre que se casará con mi hija. Hizo una pausa cargada de peso y significado. Según nuestra tradición más antigua, quien come de ese plato acepta convertirse en el esposo de la novia. El cuenco resbaló de las manos de Rich Calder y cayó al suelo con un golpe sordo que resonó en el silencio repentino del campamento. ¿Qué? Las palabras apenas lograron salir de su boca. Frente a él, Cuerno del Cielo no sonrió ni frunció el ceño. Su rostro permaneció tan inmóvil como una montaña antigua, imperturbable ante el temblor del hombre que tenía delante. «Felicidades, vaquero. Ahora eres el prometido de mi hija, estrella del alba». El mundo de Rich se detuvo. El fuego dejó de crepitar en sus oídos. El murmullo desapareció. Y por un instante solo existieron aquellas palabras suspendidas en el aire. Detrás del jefe, una joven mujer de extraordinaria belleza lo observaba. Sus ojos brillaban como estrellas en la noche clara del llano, reflejando la luz de las llamas. Su expresión era una mezcla perfecta de sorpresa, curiosidad, y algo más que Rich no supo nombrar. Tal vez destino, tal vez ironía, tal vez ambas cosas. Las palabras de abuela Sauce regresaron a su mente con una claridad inquietante. El destino tenía un sentido del humor peculiar. Rich sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente, aún nublada por el agotamiento y el impacto del banquete, luchaba por comprender lo que acababa de ocurrir. Prometido. Esposo. De una mujer a la que acababa de ver por primera vez. «Debe haber un error», balbuceó,
poniéndose de pie tan rápido que estuvo a punto de perder el equilibrio. Yo no lo sabía. Nadie me dijo nada. Solo tenía hambre. Y el plato estaba ahí. Cuerno del Cielo alzó una mano. El simple gesto bastó para silenciarlo. No hay error, extranjero. La tradición es clara. Ha sido así durante generaciones incontables, desde que nuestros ancestros caminaron por primera vez estas tierras. Rich buscó ayuda con la mirada. Luna susurrante evitó sus ojos. Abuela Sauce observaba la escena con una expresión imposible de descifrar, como si todo aquello ya hubiera sido escrito mucho antes. A su alrededor, los miembros del clan murmuraban entre sí, algunos con asombro sincero, otros con una diversión apenas contenida. Entonces, sus ojos se encontraron con el joven guerrero de rostro pintado, aquel que debía haber sido el novio, el que debía haber comido del cuenco sagrado. Para sorpresa de Rich, el guerrero no mostraba rabia alguna. Al contrario, en su expresión había algo que se parecía peligrosamente al alivio, como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. Extraño. Muy extraño, jefe. Cuerno del Cielo, dijo Rich, esforzándose por mantener la calma. Con todo respeto, soy un extraño aquí. Llegué buscando refugio del sol, nada más. No puedo simplemente casarme con su hija. Ella no me conoce, yo no la conozco. Esto no es correcto. El jefe inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara cada palabra. Sus ojos oscuros no se apartaron del rostro del ganadero. ¿Crees que nuestras tradiciones no son correctas? La pregunta era una trampa, y Rich lo sabía. No, señor. Sus tradiciones merecen todo mi respeto, respondió con firmeza. Pero yo no soy parte de su pueblo. No debería estar sujeto a costumbres que desconocía. Un murmullo recorrió el círculo como una ráfaga de viento. Rich no pudo saber si había ganado respeto, o si acababa de cavar su propia tumba. Cuerno del Cielo guardó silencio durante un largo momento. El fuego crepitaba entre ambos, proyectando sombras danzantes sobre su rostro severo. Finalmente, el jefe habló de nuevo. Tus palabras tienen algo de verdad, extranjero. No conocías nuestra ley. No fue tu intención invocarla. Hizo una pausa, pesada como el desierto antes de la tormenta. Pero la tradición fue creada por los espíritus, no por los hombres. Una vez activada no puede ser simplemente ignorada. El corazón de Rich se hundió. Sin embargo, el jefe continuó. Hay una manera. Rich alzó la cabeza de inmediato. Un rayo de esperanza atravesó su desesperación. Los espíritus valoran la verdad del corazón por encima de los accidentes del destino. Por eso, nuestra tradición contempla una provisión para casos como este. Cuerno del Cielo caminó lentamente alrededor del fuego hasta detenerse junto a su hija. Estrella del Alba permanecía inmóvil. Su rostro era tan difícil de leer como el de su padre. Era hermosa. Eso Rich no podía negarlo. Su piel brillaba como cobre pulido bajo la luz del fuego. Sus ojos, grandes y profundos, reflejaban las llamas como dos espejos oscuros. Pero la belleza, por sí sola, no era razón suficiente para unirse a una desconocida. La provisión es esta, dijo el jefe. Tendrás 3 días, 3 amaneceres y 3 atardeceres. Durante ese tiempo permanecerás en nuestro campamento como invitado de honor. Conocerás a mi hija. Ella te conocerá a ti. Al final del 3er día, Estrella del Alba tomará su decisión. Las palabras de Cuerno del Cielo cayeron con el peso de una ley antigua. Rich Calder frunció el ceño al escucharlas. Su decisión. Aquello resonó en su mente como un eco persistente. Si ella decide que no eres digno de su mano, quedarás libre de toda obligación. Podrás irte en paz, sin deuda ni deshonra, continuó el jefe. Pero si ella te elige... Cuerno del Cielo dejó la frase suspendida en el aire, como una sentencia que aún no había sido pronunciada del todo. Si ella me elige, me caso con ella. Completó Rich,
casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. El jefe asintió con solemnidad, aceptando aquella conclusión como un hecho inevitable. Rich volvió la mirada hacia Estrella del Alba. Por primera vez desde que todo había comenzado, ella le devolvió la mirada directamente. No había miedo en sus ojos, tampoco rechazo. Solo una curiosidad intensa, profunda, como si estuviera observando a un animal salvaje que alguien le ofrecía domar, no con fuerza, sino con paciencia. ¿Y qué pasa con él?, preguntó Rich, señalando al joven guerrero con el rostro pintado. Él era el novio original. ¿No tiene nada que decir en esto? Cuerno del Cielo intercambió una mirada con el guerrero. Entre ambos ocurrió algo que Rich no pudo descifrar. Una conversación silenciosa, hecha de gestos mínimos y entendimientos antiguos. Ala Silenciosa ha aceptado la voluntad de los espíritus, dijo finalmente el jefe. No se opondrá a lo que el destino ha decidido. Rich observó de nuevo al joven guerrero. Ala Silenciosa. El nombre le encajaba a la perfección. No había pronunciado una sola palabra desde que comenzó aquella locura, pero su postura lo decía todo. No estaba devastado por perder a su prometida. Al contrario. En su rostro había alivio, como si una carga invisible hubiera sido retirada de su espalda. ¿Qué clase de matrimonio habría sido aquel? ¿Un acuerdo impuesto? ¿Una unión que ninguno de los dos deseaba realmente? Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Rich, aunque el rompecabezas seguía incompleto. 3 días, repitió en voz baja, más para sí mismo que para los demás. 3 días, confirmó Cuerno del Cielo. El jefe dio un paso al frente, su voz firme como la tierra bajo sus pies. Demuestra quién eres, extranjero, no con palabras, sino con acciones. Mi hija tiene ojos que ven más allá de las apariencias. Si tu corazón es noble, ella lo sabrá. Si no lo es. Cuerno del Cielo se encogió de hombros con una calma inquietante. También lo sabrá. Rich respiró hondo. No tenía muchas opciones. Podía intentar huir, pero el desierto implacable se extendía más allá de las colinas que protegían el valle. Además, Thunder necesitaba descanso tanto como él. Escapar en ese momento sería una sentencia de muerte segura. 3 días. Podía sobrevivir. 3 días. Acepto, dijo finalmente. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro severo de Cuerno del Cielo. Bien. Entonces que comience la prueba. El jefe se volvió hacia la multitud y alzó los brazos. Esta noche no celebramos una boda, pero sí el comienzo de un viaje. Los espíritus han hablado. Ahora veremos qué responde el corazón. La tensión se rompió como una ola al estrellarse contra las rocas. La música volvió a sonar. Las conversaciones se reanudaron. El campamento recuperó su ritmo habitual, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero para Rich Calder, la vida acababa de cambiar para siempre. Estrella del Alba se acercó a él. Caminaba con la gracia de un venado, cada movimiento fluido, natural, silencioso. Se detuvo frente a él. 3 días, dijo suavemente. Su voz era clara y musical, como el agua de un arroyo al amanecer. Rich asintió, sin encontrar palabras adecuadas. Ella inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con esos ojos que parecían ver demasiado. Espero que seas interesante, vaquero. Los últimos meses han sido muy aburridos. Y con esa frase enigmática, desapareció entre la multitud. El segundo día amaneció bajo un cielo despejado. El sol brillante hacía que el rocío del valle reluciera como un manto de diamantes. La noche fresca había quedado atrás, dejando un mundo lleno de color y vida renovada. Rich despertó en la tienda que le habían asignado. Sus músculos aún sentían el cansancio de los días pasados, pero también agradecían el descanso. Por primera vez en semanas, se sentía verdaderamente humano otra vez. El día anterior había sido extraño. Después de la declaración del jefe, había intentado acercarse a Estrella del Alba en varias ocasiones, pero ella siempre parecía ocupada, ayudando a las mujeres del clan, atendiendo tareas
o simplemente rodeada de otras personas. Desde la distancia, lo observaba con aquellos ojos misteriosos, pero mantenía su espacio. ¿Lo estaba poniendo a prueba o simplemente jugando con él? Rich no lo sabía. Esa mañana tomó una decisión. No iba a quedarse sentado como un invitado inútil, mientras todos los demás trabajaban. Era un ganadero, acostumbrado al esfuerzo y a la responsabilidad. Si debía demostrar quién era, lo haría como siempre había hecho, con el cuerpo, con el trabajo, con hechos. Si Estrella del Alba necesitaba descubrir quién era realmente Rich Calder, él se lo demostraría como siempre había hecho en su vida, con hechos, no con promesas. Al amanecer, encontró a los hombres del clan preparándose para una expedición de caza. Cuerno del Cielo encabezaba el grupo, acompañado por Ala Silenciosa y otros 6 guerreros curtidos por el sol y la guerra. Rich se acercó con paso firme, sin titubeos. «Déjenme ir con ustedes», dijo con voz clara. «Sé rastrear, sé montar, puedo ser útil». Cuerno del Cielo lo observó durante un momento largo, midiendo no solo sus palabras, sino su postura, su respiración, la seguridad silenciosa de un hombre acostumbrado al trabajo duro. Finalmente asintió. «Veremos de qué está hecho el vaquero». La partida de caza se internó en el bosque frondoso que rodeaba el valle, siguiendo huellas de venado que serpenteaban entre los pinos y la maleza. Desde el inicio, Rich demostró su valía. Señaló rastros casi invisibles que otros habían pasado por alto. Corrigió direcciones. Sugirió rutas más eficientes para no perder tiempo ni energía. Incluso Ala Silenciosa, quien hasta entonces no había mostrado emoción alguna hacia él, le dedicó una breve inclinación de cabeza que parecía respeto ganado, no concedido. Para el mediodía, habían cazado lo suficiente para alimentar al campamento durante varios días. El grupo emprendió el regreso con buen ánimo, cargando las presas sobre los caballos. Fue entonces cuando Rich lo notó. Huellas en el polvo. No eran de animales, eran de caballos. Muchos caballos. Y se dirigían directamente hacia el campamento. «Jefe», dijo deteniendo a Thunder. «Mire esto». Cuerno del Cielo desmontó y examinó las marcas. Su rostro se endureció como piedra. «Bandidos», dijo con voz grave. «Los lobos del norte han estado aterrorizando esta región durante meses». El corazón de Rich se aceleró. «¿Cuántos por estas huellas?» 10, tal vez 12. El jefe maldijo en su lengua nativa. «El campamento está casi vacío. Solo quedaron los ancianos, las mujeres y los niños». Sin necesidad de más palabras, el grupo espoleó sus caballos hacia el valle. Rich cabalgaba al frente, Thunder respondiendo a su urgencia con una velocidad feroz. Cuando alcanzaron las colinas que protegían el campamento y miraron hacia abajo, la sangre de Rich comenzó a hervir. Una docena de hombres a caballo rodeaba el campamento. Gritaban amenazas, exigiendo los caballos del clan. Las mujeres habían formado un círculo protector alrededor de los niños y los ancianos. Abuela Sauce estaba al frente, su bastón alzado en desafío, negándose a ceder ante los invasores. Y junto a ella, con una lanza firme en las manos y fuego en los ojos, estaba Estrella del Alba. «Son demasiados», susurró uno de los guerreros. «Si atacamos directamente, alguien saldrá lastimado». Rich evaluó la escena con rapidez. Los bandidos estaban confiados, burlándose de las mujeres, sin saber que los cazadores habían regresado. Esa arrogancia era su punto débil. «Necesitamos una distracción», dijo Rich. «Algo que los haga dispersarse». Cuerno del Cielo lo miró fijamente. «¿Qué propones?» Rich señaló el rebaño de caballos del clan que pastaba en el extremo opuesto del valle. «Ellos quieren caballos. Démosles una persecución». Explicó el plan con rapidez. Era arriesgado y requería precisión absoluta, pero podía funcionar. 2 minutos después, Rich cabalgaba solo hacia el rebaño, manteniéndose oculto entre las tiendas. Su corazón latía como un tambor de guerra. Al llegar a los caballos,
Sacó su lazo y lo hizo girar sobre su cabeza. ¡Ya!, gritó, espantando al rebaño. Los caballos salieron disparados hacia el bosque, en una estampida de cascos y relinchos que sacudió todo el valle. Tal como Rich había anticipado, los bandidos reaccionaron de inmediato. ¡Los caballos! ¡Atrápenlos! 8 de los 12 bandidos salieron en persecución, dejando solo a 4 vigilando el campamento. Un error fatal. En ese instante, Cuerno del Cielo y sus guerreros atacaron desde las colinas. Descendieron como águilas sobre sus presas, sus gritos de guerra cortando el aire caliente. Los 4 bandidos restantes, sorprendidos y superados, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Uno de ellos, el más grande, se lanzó hacia el grupo de mujeres. Su intención era clara: tomar un rehén. Rich lo vio al instante. Estrella del Alba estaba directamente en su camino. Sin pensar, espoleó a Thunder. El caballo respondió con toda su fuerza, cerrando la distancia en segundos. Rich desenrolló el lazo y lo lanzó con la precisión que solo años de trabajo como ganadero podían otorgar. La cuerda se cerró alrededor del torso del bandido, aprisionándole los brazos contra el cuerpo. Rich tiró con fuerza. El hombre fue arrancado de su caballo y cayó al suelo con un golpe seco, mientras el valle resonaba con el eco de una batalla que acababa de cambiar de rumbo. El hombre cayó pesadamente sobre la hierba húmeda, el impacto arrancándole el aire de los pulmones. Antes de que pudiera incorporarse, Rich Calder ya había desmontado de un salto. Sus movimientos fueron rápidos y precisos, propios de un hombre acostumbrado a dominar animales grandes y situaciones peligrosas. Aseguró al bandido contra el suelo, inmovilizándolo por completo. Cuando Rich alzó la vista, Estrella del Alba lo observaba. Sus ojos ya no eran misteriosos ni distantes. En ellos brillaba algo nuevo, algo cálido y vivo, como una llama recién encendida. «Buen lazo, vaquero», dijo ella. Una sonrisa suave curvó sus labios, una sonrisa que Rich no había visto antes. La batalla terminó apenas unos minutos después. Los guerreros del clan capturaron a los bandidos que habían perseguido a los caballos, rodeándolos en el bosque donde la estampida se había detenido de forma natural. No hubo heridos entre la gente del campamento. Los lobos del norte serían entregados a las autoridades del territorio. Su reinado de terror, que había durado demasiado tiempo, había llegado finalmente a su fin. Aquella noche, el campamento celebró de verdad. No una celebración tensa, sino una llena de alivio y gratitud. Rich Calder fue tratado como un héroe, aunque él insistía una y otra vez en que el mérito era de todos. Cuerno del Cielo le ofreció un lugar de honor junto al fuego, y Estrella del Alba, por primera vez, se sentó a su lado de manera voluntaria, sin obligación ni ceremonia. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella en voz baja mientras las risas y la música llenaban el aire. «Podrías haber huido. El camino estaba libre». Rich la miró, sorprendido por la pregunta. «Ustedes me salvaron la vida», respondió con sencillez. «Me dieron comida, refugio y agua. ¿Cómo podría abandonarlos cuando me necesitaban?». Estrella del Alba estudió su rostro durante un largo momento, como si buscara una grieta, una mentira, algo que no encajara. Al parecer, encontró lo que buscaba, porque asintió suavemente. «Un día más, Clayton W. Un día más para conocerte». Pero en sus ojos, Rich pudo ver que algo había cambiado. La decisión quizá ya estaba tomada. El tercer día amaneció diferente. Rich lo sintió en el pecho incluso antes de abrir los ojos. El aire olía a flores silvestres y a tierra húmeda. Durante la noche había llovido suavemente, y pequeños arroyos de agua cristalina serpenteaban entre las tiendas del campamento. El verano mostraba su rostro más generoso. La vida florecía en cada rincón del valle. Rich salió de la tienda y respiró profundamente. El sol matinal brillaba con una calidez reconfortante, pintando el paisaje de tonos dorados y verdes. Los pájaros cantaban en los árboles cercanos, como si celebraran un nuevo comienzo. Hoy era el día.
El día de la decisión. Durante los 2 días anteriores, Rich había vivido algo que jamás había esperado. Había llegado al campamento como un extraño al borde de la muerte, buscando solo un refugio momentáneo. Ahora, al observar a los niños jugar entre las tiendas y a las mujeres preparar el desayuno entre risas y conversaciones, sentía algo distinto. Sentía pertenencia. Estrella del Alba había pasado gran parte del día anterior a su lado. Después del enfrentamiento con los bandidos, las barreras entre ambos se habían derrumbado. Ella le mostró los lugares sagrados del valle. Le enseñó los nombres de las plantas medicinales que crecían junto al arroyo, y le contó historias de su pueblo que se remontaban a generaciones incontables. Rich, por su parte, le habló de su vida como ganadero errante, de los ranchos en los que había trabajado desde joven, de los atardeceres interminables en el desierto, y de su sueño de tener algún día un lugar propio, un hogar verdadero. ¿Por qué nunca lo hiciste?, había preguntado ella. ¿Por qué nunca construiste ese hogar? Rich guardó silencio durante un momento antes de responder. Supongo que nunca encontré una razón suficiente para quedarme en un solo lugar. Estrella del Alba había sonreído entonces, una sonrisa pequeña y enigmática que Rich no supo interpretar. Ahora, mientras el sol ascendía lentamente sobre las colinas, el campamento comenzó a reunirse en el claro central. Era la hora de la ceremonia de la decisión, el momento en que Estrella del Alba anunciaría su elección ante todo el clan. Rich caminó hacia el círculo con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía qué esperar. No sabía siquiera qué deseaba. Durante 3 días había intentado convencerse de que quería ser liberado, de que seguiría su camino hacia el norte, hacia los ranchos donde había pensado buscar trabajo. Pero algo dentro de él ya no estaba tan seguro. Pero cada vez que Rich Calder levantaba la vista y se encontraba con la figura de Estrella del Alba, aquella determinación que había intentado aferrarse durante días se debilitaba un poco más. No era miedo lo que sentía, sino una certeza creciente, silenciosa, que se abría paso en su pecho sin pedir permiso. Cuerno del Cielo aguardaba junto al fuego central, erguido como una estaca clavada en la tierra antigua. Vestía sus mejores galas ceremoniales, y el tocado de plumas de águila brillaba bajo el sol del mediodía, como si cada pluma guardara la memoria de los ancestros. Su rostro severo imponía un respeto que apagaba cualquier murmullo antes de nacer. «El tiempo ha llegado», anunció, y su voz se extendió por todo el valle como un trueno contenido. Los espíritus nos dieron 3 días para que el corazón hablara. Ahora escucharemos su respuesta. Desde la tienda principal emergió Estrella del Alba. Rich contuvo el aliento. Estaba transformada. Su vestido ceremonial era una auténtica obra de arte, piel de venado blanca, trabajada con paciencia infinita, cubierta por cientos de cuentas que dibujaban estrellas, lunas y senderos antiguos. Plumas de águila adornaban su cabello suelto, que caía sobre sus hombros como una cascada de obsidiana viva. Sus ojos, delineados con pigmentos naturales, brillaban con una intensidad tan profunda que hizo que el corazón de Rich se detuviera por un instante. Nunca había visto tanta belleza unida a tanta fuerza. No era solo hermosa, era presencia, era decisión, era destino. Estrella del Alba avanzó hacia el centro del círculo con pasos medidos y una gracia serena, como si la tierra misma reconociera su andar. Se detuvo frente a su padre y luego giró lentamente hasta enfrentar a Rich. El silencio fue absoluto. Ni el viento se atrevió a cruzar el claro. «Clayon Ward», dijo ella, con una voz clara como el agua que corre entre las piedras. «Llegaste a nosotros como un extraño, hambriento, perdido, al borde de la muerte». Rich asintió, incapaz de pronunciar palabra. «Comiste del plato sagrado sin saber lo que hacías. El destino te puso en mi camino de la manera más inesperada». Hizo una pausa, buscando sus ojos. Pero el destino solo abre puertas. Somos nosotros quienes decidimos cruzarlas.
El corazón de Rich latía con tanta fuerza que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Durante 3 días te observé, continuó Estrella del Alba. Vi cómo ayudabas sin que nadie te lo pidiera. Vi cómo tratabas a los ancianos con respeto y a los niños con paciencia. Vi cómo arriesgaste tu vida para proteger a personas que apenas conocías. Sus ojos se humedecieron con una emoción contenida. Y vi algo más. Vi a un hombre que ha pasado su vida buscando un hogar sin saber dónde encontrarlo. Ella dio un paso hacia Rich, luego otro, hasta quedar tan cerca que él pudo distinguir las pequeñas motas doradas en sus ojos oscuros. Yo también he estado buscando, susurró, solo para él. A la silenciosa es un buen hombre, pero su corazón pertenece a otra. Nuestro matrimonio habría sido una obligación, no una elección. Entonces Rich comprendió por fin el alivio que había visto en el rostro de Ala silenciosa, la aceptación tranquila del clan ante aquella extraña vuelta del destino. Quizá los espíritus sí sabían lo que hacían. Estrella del Alba se volvió hacia la multitud y alzó la voz. He tomado mi decisión. El valle entero pareció contener la respiración. Elijo a Clayton Dobliavo como mi esposo, no porque la tradición lo demande, sino porque mi corazón lo ha reconocido. Él es mi hogar, como yo seré el suyo. Un rugido de celebración estalló en el campamento. Los tambores comenzaron a sonar, profundos y antiguos, mezclándose con cantos que subían al cielo como una promesa cumplida. Las voces del clan se elevaron en cantos ancestrales, profundos y vibrantes, como si la tierra misma estuviera celebrando junto a ellos. Los tambores marcaban un pulso antiguo que resonaba en el pecho de todos los presentes. Abuela Sauce no pudo contener las lágrimas. Rodaban por sus mejillas surcadas de años. Lágrimas de alegría pura, de destino cumplido. Incluso Cuerno del Cielo, firme como una montaña durante toda la ceremonia, dejó asomar algo parecido a una sonrisa en el borde de sus labios. Pero Rich Calder apenas percibía nada de aquello. Los cantos, los tambores, las sonrisas, todo se desvanecía a su alrededor. Solo existía la mujer frente a él, inmóvil, aguardando su respuesta con una serenidad que lo desarmaba por completo. ¿Y tú, Clayton Ward?, preguntó Cuerno del Cielo con solemnidad. ¿Aceptas a mi hija? Rich tomó las manos de Estrella del Alba entre las suyas. Eran suaves y fuertes al mismo tiempo, como ella, delicadas en apariencia, firmes en esencia. Sintió el calor de su piel, una certeza silenciosa que se asentó en su corazón. Toda mi vida busqué un lugar donde pertenecer, dijo, con la voz firme a pesar de la emoción que le apretaba el pecho. Nunca imaginé que lo encontraría aquí de esta manera, pero los caminos del destino son misteriosos. Alzó la mirada y sostuvo los ojos de Estrella del Alba, sin temor, sin dudas. Sí, te acepto hoy, mañana, y todos los días que los espíritus nos concedan. Un murmullo de aprobación recorrió el círculo antes de estallar en júbilo. La boda se celebró esa misma tarde, bajo un sol que brillaba como oro derretido sobre el valle. La tierra parecía bendecir cada paso, cada gesto. Flores silvestres de todos los colores cubrían los claros, y mariposas revoloteaban entre los invitados como si fueran bendiciones vivas, ligeras y eternas. El verano había sellado aquella unión con generosidad. Rich Calder, el ganadero hambriento que había llegado al valle empujado por la necesidad y el azar, comprendió que ya no era un extraño. Aquella tierra lo había reclamado como suyo. Todo había comenzado porque se sentó en el lugar equivocado y comió del plato equivocado. O tal vez, como habría dicho abuela Sauce, fue exactamente el lugar correcto y el plato correcto. Porque a veces el destino sabe muy bien lo que hace, y a veces el amor llega disfrazado de accidente. A veces el destino sienta a un hombre hambriento en la mesa correcta, y le sirve mucho más que comida.